Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y al resto de América Latina, gracias a la señal también de las televisoras públicas que se suman a este canal. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 0690. Por supuesto, también queremos darles la más cordial bienvenida y saludar a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy hablaremos sobre las pruebas y el subregistro de casos por COVID-19, qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud respecto a la aplicación de pruebas para detectar COVID-19, qué es lo que han decidido también cada uno de los países en esta materia con base en sus herramientas, pero también con base en los diferentes criterios. Hoy estaremos hablando de ello. Estaremos también informándoles sobre los nuevos brotes de casos de coronavirus en las naciones que aparentemente ya estaban saliendo de la pandemia. Varios países alrededor del mundo presentaron también sus planes para el fin progresivo del confinamiento. España es uno de ellos. Ayer ya se lo informamos, cómo los niños poco a poco también están regresando a las calles, los niños y los adultos mayores. Tendremos reportes desde Ginebra, Panamá, Rusia y Honduras con nuestros compañeros reporteros que nos actualizarán la información de los países donde viven. Mientras tanto, le informamos que el sistema de salud está rebasado para realizar pruebas de diagnóstico, lo que ha ocasionado un subregistro en el número de personas afectadas por la pandemia de COVID-19. El mundo llega a más de 3 millones de personas confirmadas por la pandemia COVID-19. Sin embargo, la cifra podría ser mayor a lo reportado por cada país. El panorama se vuelve inquietante. A 4 meses de la transmisión masiva del virus, al parecer no se han realizado las acciones suficientes para identificar a tiempo a las personas con y sin síntomas por el nuevo coronavirus. Ante esta situación, desde hace varias semanas, la Organización Mundial de la Salud urgió a las naciones realizar pruebas de diagnóstico COVID-19, pruebas y más pruebas, informar y transparentar la estadística de contagios y muertes. A pesar de ello, el sistema sanitario ha hecho caso omiso. Aunque el mapa de la Universidad de Johns Hopkins muestra el acelerado avance de la pandemia en el mundo, es solo una muestra de lo que acontece. Para el diagnóstico de COVID-19 está la detección en tiempo real PCR de muestras respiratorias y antígeno viral rápida de detección cualitativa y de anticuerpos virales específicos, que es a través de sangre, las llamadas pruebas serológica rápida. Mientras que países epicentro de la pandemia han establecido una estrategia para realizar pruebas masivas y así comenzar la activación socioeconómica, en América Latina hay una resistencia e incluso están en el ojo del huracán. En el aumento de casos positivos por COVID-19 hay un subregistro global de datos al no realizar pruebas y quedar el padecimiento como una infección respiratoria aguda, neumonía atípica, dato clínico o probable y asintomáticos. Esto solo es la punta del iceberg. Así como el sistema de salud internacional se ha visto rebasado para atender a pacientes, el avance del virus supera tanto las capacidades de diagnóstico como las estadísticas, al no contar a todas y todos y quedar en la clasificación de personas probables, asintomático y sospechoso, cuando puede haber casos positivos por COVID-19, pero sin estudio, o bien esto se replica en quienes fallecieron. En las últimas semanas, varios países están en la mira por no incluir en el conteo diario a quienes no acudieron a un hospital público. El subregistro es generalizado al no realizar pruebas de forma generalizada y sistemática, informó Isaura López Villalobos.
Nos trasladamos ahora a Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, colaboradora también de este espacio, para presentarnos el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días nuevamente a todo el auditorio de Canal 44. Las muertes oficiales por COVID-19 están próximas a llegar a las 200.000 en el mundo desde que China reportara a finales de diciembre la aparición de un nuevo virus causante de una neumonía atípica. La cifra exacta de decesos reportados hasta el momento es de 198.842, mientras que los casos globales se elevan a 2.888.000, lo que significa un aumento de 85.000 casos con respecto a la víspera. Europa sigue siendo la región más afectada, con 1.340.000 casos, aunque la curva de casos sigue descendiendo en este continente. Le sigue el continente americano, con casi 1.150.000 casos. En momentos en que más y más países empiezan a levantar sus medidas de cuarentena o se disponen a hacerlo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no puede obligar a los gobiernos a seguir sus recomendaciones, pero aseguró que los países que lo están haciendo están teniendo mejores resultados en la lucha contra el coronavirus. Frente a los ataques con fondo político que sufre la OMS, y a la cabeza de los cuales ha estado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la organización ha recordado que ya en enero comenzó a emitir diversas guías y recomendaciones y que declaró una emergencia sanitaria internacional cuando solo habían 82 casos fuera de China. Por otra parte, el mensaje de las últimas horas por parte de la OMS es que si el retorno a la normalidad en los países ocurre demasiado rápido, no puede descartarse rebrotes del coronavirus en países donde la situación parece ahora controlada. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha encendido la alarma sobre el retraso de las campañas de vacunación en varios países para enfermedades como la polio, las paperas, el cólera o el sarampión, debido a la pandemia de coronavirus. En muchos casos, esto se debe a que las campañas provocan la aglomeración de familias, lo que debe evitarse en estos tiempos. Pero otra razón ha sido el cierre de fronteras y las restricciones en el transporte mundial, lo que ha impedido que los países reciban sus lotes de vacunas. Asimismo, los responsables de la OMS temen que haya una reducción importante de gente que acude a vacunarse contra la gripe estacional, sobre todo ahora, cuando el invierno está próximo a llegar en regiones del hemisferio sur como Latinoamérica. Desde Ginebra informó Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias a nuestra compañera Isabel Saco, que nos reporta desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente nos deja Isabel un tema interesante sobre la mesa para iniciar nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, un gusto compartir esta mesa con usted. Buen día, muchas gracias. Buen día. Bueno, hablábamos ya de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud respecto al comportamiento de la pandemia y la alerta que lanza también para aquellos países que están regresando poco a poco a la normalidad, o ya le llaman también la nueva normalidad, doctor, para que tengan cuidado porque puede haber rebrotes. En este sentido, doctor, ¿qué tan importante han sido la aplicación de las pruebas para detectar si una persona tiene o no COVID-19 y que no lo pudiera explicar como en los varios momentos de esta pandemia, doctor? La realización de las pruebas es muy importante para la toma de esa decisión crucial. Hay quienes hemos pensado que tomar la decisión de cuándo pedirle a la población el aislamiento social, la distancia interpersonal, etcétera, es más fácil que luego tomar la decisión de regresar a esa famosa nueva normalidad. Y es que no se pueden tomar decisiones equivocadas en la toma de ese momento, porque el riesgo de que ocurran rebrotes es muy alto. Se trata de una enfermedad, ya lo hemos platicado, de alta transmisión. Una sola persona puede transmitirlo a 3 en promedio, y en el seno del hogar incluso una persona enferma puede transmitirlo al 20% de los integrantes en el hogar.
Entonces, se debe tomar esa decisión basada en muchos elementos. Primero, el elemento de cuántas personas posiblemente se infectaron en la población y cuántas personas en la población que fueron infectadas desarrollaron inmunidad. Es muy probable que esa inmunidad proteja de un nuevo episodio infeccioso de este nuevo coronavirus, al menos por algún tiempo. No sabemos cuán larga va a ser la protección inmunológica que deje esta enfermedad. Pero España, por ejemplo, va a empezar a realizar pruebas de anticuerpos de manera muy generalizada a su población en vista de que está próxima a tomar las decisiones de esta nueva normalidad, de que empiecen a salir a la calle por segmentos, por supuesto, y por regiones posiblemente. Entonces, cuando hablamos de las personas que tuvieron la enfermedad, ya sea sintomática o asintomática, pero que desarrollan anticuerpos, sobre todo IgG, que aparecen aproximadamente a los 15 días de la infección, es posible que estas personas, y lo comentábamos ayer, y lo dice la OMS en una publicación muy reciente, se puede consultar en su página, es posible que adquieran lo que se conoce como un pasaporte de inmunidad. Es probable. Entonces, si en una población hay un alto porcentaje de personas con anticuerpos presentes, tenemos en ese segmento la posibilidad de permitirles la reincorporación al ámbito laboral, por ejemplo, que es una urgencia que tiene ya todo el mundo para la reactivación de la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un factor, pero otro factor es en qué momento tenemos la certidumbre de que la población tiene bien identificados aquellos momentos de riesgo, escenarios de riesgo de transmisión y que tenga perfectamente identificada a la subpoblación de mayor susceptibilidad. Es decir, si se vuelve a la nueva normalidad, los adultos mayores deben seguir teniendo grandes cuidados o debemos seguirlos cuidando celosamente. Los diabéticos saben muy bien que deben controlar muy bien la diabetes, pero además deben seguirse protegiendo mucho de escenarios de alta transmisión, de riesgos de alta transmisión. Hipertensos, personas con enfermedad cardiovascular, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todos esos grupos susceptibles deben entonces cambiar completamente el paradigma de comportamiento cotidiano para seguirse cuidando durante un periodo largo de tiempo, insisto, al volver a esta nueva normalidad. Entonces, exámenes de laboratorio. Número 1, no debe dejarse de lado bajo ninguna circunstancia el seguir realizando exámenes de PCR en tiempo real a las personas que presenten síntomas y sean candidatos por ser casos sospechosos. Eso no se debe dejar de lado y menos volviendo a la nueva normalidad. Segundo, la realización de las pruebas de anticuerpos es conveniente. No son solamente pruebas rápidas de anticuerpos, también se empiezan a desarrollar pruebas que se pueden realizar también de forma masiva y sin que sean necesariamente las pruebas rápidas de cartucho, aunque esa podría ser otra alternativa. ¿Cuál sería la ventaja de pruebas realizadas en laboratorio de anticuerpos? Que se mide la cantidad de anticuerpos. No solamente el cartucho nos dice es positivo o negativo, sino también es importante el título de anticuerpo desarrollado. Y finalmente, lo que se debe tener en consideración en un regreso a la normalidad es aquellas circunstancias
en donde lo geográfico y lo social influyó diferenciadamente en una región. Porque vamos a poner el caso de México. Hay estados de la República que han tenido mucho menos impacto de la enfermedad, como el caso de Jalisco, pareciera también el caso de Colima, etcétera. Pero el caso de Jalisco, en donde se están aplicando pruebas de manera más generalizada, no solamente al 10% de los sospechosos, sino de manera generalizada a todos los sospechosos, ahí ha habido menos impacto porque las medidas de aislamiento social parecen haber sido tomadas con mayor disciplina, etcétera. En virtud de eso, cuando se habla de diferenciar el momento de regresar a la normalidad, puede ser que ocurra, por ejemplo, para el caso de México, diferenciadamente en algunos municipios, estados, regiones. Y bueno, creo que tendría que comentar un último. Habría que armar estrategias que permitan, sin ninguna violación a los derechos humanos, pero que permitan que aquellas zonas geográficas que quedan libres de la enfermedad o con menos impacto de la enfermedad tengan el menor contacto posible de forma bidireccional con otras zonas o regiones, personas que vienen de otros lugares en donde todavía pueda existir alta transmisión. Ese es un dato importante, doctor, y que veremos qué decisión toman las autoridades en el caso de los diferentes países donde efectivamente pues, se ha registrado de manera diferenciada, digamos, el número de contagios entre las diferentes comunidades. Con esto, por supuesto, y más, regresamos, doctor. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, hoy hablando de las pruebas que se realizan a nivel mundial para detectar casos que pudieran padecer COVID-19. Y la OCDE dice que para levantar el confinamiento hay que realizar más pruebas. Este es el reporte. México, Japón, Grecia, Hungría, Polonia, Chile, Francia, Suecia, Reino Unido y Turquía son los 10 países que menos pruebas hacen para detectar COVID-19, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El promedio entre las 36 naciones que forman parte de la OCDE es de 22.9 pruebas por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, México es el último lugar con apenas el 0.4 por cada millar de habitantes. Según el documento Pruebas para COVID-19, una forma de levantar las restricciones de confinamiento. El país que más le apuesta a la detección de casos es Islandia, con 134.9 por cada 1.000 habitantes. Italia y España, que están entre los 10 países que más hacen análisis de COVID-19, con 29.7 y 28.6 por cada 1.000, respectivamente. Esta semana el número de contagios rebasó los 3 millones a nivel mundial, de acuerdo con la estadística de la Universidad Johns Hopkins. Debido a las características de este virus, que incluye una gran cantidad de casos asintomáticos y el alto número de reproducción, para que sea eficaz la supresión de la propagación, el rastreo de personas infectadas y sus contactos debe usarse ampliamente, señala la OCDE. A pesar de que un número relativamente bajo fue infectado y que todavía estamos lejos de la inmunidad colectiva, la implementación de pruebas a gran escala puede reducir la propagación del virus, añade el documento. Informó Elizabeth Ortiz. Esto es lo que dice la OCDE. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, llama a hacer pruebas y más pruebas para saber cuán grande es la pandemia que hoy enfrenta el mundo.
La Organización Mundial de la Salud volvió a hacer un llamado a las naciones para que se hagan pruebas para detectar la COVID-19 en sus ciudadanos. Recordó su director general Tedros Adhanom que no se puede combatir un incendio con los ojos vendados. No se puede parar esta pandemia si no se sabe quién está infectado. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries: test, test, test. So we advise countries to stick to testing, and from there, of course, all the steps that they need to do. Señaló también que lo peor está por venir, que el hecho de que algunos países poco a poco van levantando algunas restricciones no significa que esté acabando la pandemia. El director general de la OMS se dijo preocupado ante la desproporción de la escalada en el número de casos confirmados y muertes registrados por la COVID-19 y el número de pruebas realizadas para detectar a los infectados a nivel mundial. La prueba molecular conocida como PCR de muestras del tracto respiratorio es el método recomendado por la OMS para la identificación y confirmación del laboratorio de los casos de COVID-19. Los antígenos detectados se expresan solo cuando el virus se replica activamente y su buen funcionamiento depende de varios factores como cuánto tiempo lleva una persona enferma, la concentración de virus en la muestra, la calidad de la muestra recolectada de una persona y cómo se procesa, informó Rocío López Fonseca. Nos trasladamos ahora hasta Panamá. Ahí se encuentra nuestro compañero Betzeraí Richards. Él es reportero del Canal 11 de Panamá y colaborador de este espacio. Betzeraí, te saludamos. Cuéntanos, ¿cuál es la información más reciente en Panamá? Saludos desde Panamá para el programa Coronavirus, la pandemia del Canal 44. ¿Cómo estás, Belén? Te saluda Betzeraí Richards de CERTV Panamá. Este informe actualizado, o en el último informe actualizado por parte de las autoridades, se dio a conocer que un total de 5.779 personas habían sido afectadas por coronavirus en Panamá, una cifra inferior a lo que se había pronosticado para la fecha. Sin embargo, hay que mencionar que las medidas de aislamiento social se han mantenido, entre ellas los fines de semana, cuarentena absoluta. Nadie sale absolutamente a ningún lado, solo aquellas profesiones que sí lo requieren, entre ellos personal médico y miembros de la fuerza pública. Para aquellas personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan oxígeno económico, el gobierno se ha comprometido a no cortar ni la luz, ni el internet, ni los servicios básicos como el agua. Además, se le ha hecho un llamado a los bancos panameños para que no cobren las deudas para aquellas personas que han quedado sin trabajo durante los próximos 3 meses. Y en el caso de la alimentación, se ha mantenido el plan Panamá Solidario, que incluye bolsas de comidas para personas que lo necesiten y también incluye bonos para comprar alimentos y medicamentos. Se ha mantenido el llamado a la población para salir a las horas establecidas y los días establecidos. Se ha hecho una división de hombres un día y mujeres otro día, y también los adultos mayores, según el orden establecido, también por su número de cédula, pueden salir a eso de las 10 de la mañana, también divididos por sexo. Este es el informe actualizado para el programa Coronavirus, la pandemia. Saludos, Belén. Gracias a nuestro compañero Betzeraí Richards, que nos reporta desde Panamá. Regresamos a la charla en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, esto que mencionaba nuestro compañero en Panamá, me parece que nos da un buen pie para hablar del subregistro de casos y lo explicamos. Decía nuestro compañero que van por debajo de la expectativa que se tenía para esta fecha en cuanto a número de casos. Es la misma situación de México, que las autoridades han explicado, de acuerdo al pronóstico inicial, para esta fecha en cuanto a los números de casos que deberíamos ya de tener, actualmente vamos hasta un 40% abajo de esa cifra. Es decir, que aparentemente estamos reportando en América Latina menos casos de los esperados para estas fechas. Sin embargo, doctor, aquí entra un dato interesante. ¿Hasta dónde o hasta qué punto podría alcanzar el subregistro de casos y entonces estar caminando sobre una realidad poco confiable, doctor? Definitivamente, lo primero que debemos recordar es que algunos países han utilizado el método de muestreo aleatorio en
personas con sospecha de la enfermedad, a lo cual se le conoce como el esquema o la estrategia Centinela. Esto de antemano no nos dice con certeza cuántos casos tenemos identificados en un país o en una región. México, a partir del mes de marzo, si mal no recuerdo, empezó con esa estrategia Centinela. Entonces, los números que vemos en el reporte diario de la Secretaría de Salud en el país se tienen que estar multiplicando por 8 aproximadamente para estar más cerca de la realidad. Y número 2, también puede haber subregistro de casos cuando aspectos técnicos, incluso en la manera de tomar la muestra, en el proceso de la muestra y en la presencia de infección subclínica en la población, todos esos son factores que pueden influir en los números que finalmente está viendo un país o una región. Lo hemos platicado también en algunos momentos en este espacio, Belén. La prueba de PCR, por ejemplo, tomada de la nasofaringe, de secreción nasofaringea a través de un hisopo, puede tener variaciones porque quien toma la muestra puede no estar tomándola adecuadamente. Hay una técnica perfectamente descrita, etcétera, y aún si la tomas correctamente, en el laboratorio, la posibilidad de que un paciente que tiene COVID, esa prueba de PCR resulte positiva solamente en el 70% aproximadamente de los casos. Para que una prueba de PCR sea positiva en una mayor proporción de personas que tienen COVID, se necesitan especímenes corporales de la profundidad de las vías respiratorias, para decirlo de forma coloquial. Por ejemplo, es más probable que sea positiva una prueba de PCR en lavado bronquioalveolar, que eso lo realizas cuando un paciente está intubado. Entonces, no lo realizas en las personas que están de forma ambulatoria en la población. Y por otro lado, hay que recordar que también la prueba de PCR, aunque se ha perfeccionado en todo el mundo, puede tener ya en el laboratorio algún detalle técnico por el cual el resultado puede no ser confiable. También eso hay que decirlo. Entonces, todos esos factores van influyendo. Tú debes de tener mucha calidad en la técnica para tomar la prueba, número 1. Número 2, mucha calidad en el procesamiento en el laboratorio. Número 3, debes estarle realizando prueba de laboratorio a todas las personas con sintomatología sugestiva de COVID, casos sospechosos, y están descritos los criterios, pero además a los convivientes de ese paciente y a los convivientes de los casos confirmados. Esto te da entonces un panorama más general. Y lo que decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, realizar más pruebas y más pruebas, tiene como propósito precisamente eso, cómo cortar la cadena de transmisiones, y de esa manera, cuando volvamos a la normalidad, volvamos con pasos de plomo, no con riesgos de un rebrote y otro rebrote, a lo que le hemos llamado la fase 4 de una pandemia, cuando pueden ocurrir esas nuevas olas. Surgimientos u olas. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar, por supuesto, con este tema por demás interesante, hablar un poquito más de lo que representa e implica también los subregistros que ya de alguna manera también nos lo explicaba. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Hacemos una escala en Rusia. Ahí se encuentra nuestro compañero José Ignacio Ortega Basalo. Él es corresponsal de la agencia EFE y también colaborador de este espacio. José Ignacio, te saludamos y te escuchamos. ¿Cuál es el reporte más reciente que tienen allá en Rusia respecto a esta pandemia? Buenas tardes, buenos días ahí en México. Bueno, pues la situación en Rusia se complica por momentos, quiero decir, hablando del número de contagios. Si ayer superaba Rusia ya a China, que fue el origen, ¿verdad?, de esta pandemia que ha golpeado el mundo desde diciembre, hoy ha superado a Irán y ya es el 8º país del mundo con más casos de COVID-19. No es así en el número de muertos, porque en número de muertos realmente Rusia a día de hoy, 28 de abril, en 867. Y mientras que en esos países, quiero decir, en China están cerca de los 5.000 y en Irán rondan los 6.000. Es decir, que en ese sentido, más o menos, la situación no es tan grave. Pero el presidente ruso ha pasado de hace unas semanas decir que todo está controlado a una situación absolutamente diferente. Es decir, estamos en medio de una cuarentena que se extiende ya por más de un mes y muy probablemente ahora, en cualquier minuto, el presidente ruso, Vladimir Putin, seguramente prolongará la cuarentena por otras 2 semanas hasta mediados de mayo. Eso significa que las fiestas de mayo, que son las más importantes en este país, pues las pasarán los 145 millones de rusos en sus casas. Porque los rusos, por una parte, no se están mostrando muy obedientes con respecto a la cuarentena. Están saliendo a la calle y en ocasiones comportándose como hace 6 meses, es decir, llevando una vida normal. Por otra parte, según las autoridades sanitarias, se han disparado las cifras de neumonía. Por tanto, las autoridades sanitarias están bastante preocupadas y no se garantiza que no se extienda la cuarentena hasta junio. Por tanto, diríamos que esta es a grandes rasgos la situación epidemiológica en Rusia. José Ignacio, tengo un par de preguntas, aprovechando que tenemos la posibilidad de hablar contigo. ¿Hasta dónde las autoridades han implementado medidas tan restrictivas como en otros países donde se hace obligatorio, so pena de hacerse acreedor a alguna sanción, incluso hasta arresto, por salir a la vía pública? Y te quisiera preguntar también, ¿cuáles son las características de la población rusa? Lo digo porque, como tú sabes, cada país se ha venido comportando de manera distinta en cuanto a las personas el perfil de personas que lamentablemente mueren, dependiendo su población. En el caso de México, por ejemplo, pues el mayor riesgo lo tenemos en personas jóvenes con obesidad e hipertensión. Ya, con respecto a las medidas, son bastante estrictas. Quiero decir, ha seguido un poco la línea de China, un país con el que Rusia se lleva bien desde hace bastantes años y con el que tiene frontera que fue cerrada a finales de enero. Pues medidas, primero, más conservadoras, es decir, Putin impuso unas vacaciones obligatorias y después de esas vacaciones obligatorias, como no funcionaron, pues impuso una cuarentena. La cuarentena no ha sido respetada, diríamos, tan bien como en países, es verdad, con muchos más muertos, como diríamos España o Italia. Por las informaciones que nos llegan, lógicamente allí parece que se ha respetado más que aquí. Y eso ha hecho que hayan impuesto, por supuesto, multas, por ahora, que yo sepa, solo multas, y las autoridades de Moscú, que es el epicentro aquí de la epidemia en Rusia, han también puesto en marcha un programa de salvoconductos digitales, ¿verdad? Eso quiere decir que para salir de casa tienes que tener un salvoconducto, informar a través de un programa a dónde vas a ir, si vas a coger un coche, si vas a coger el transporte público, el metro, el autobús, el trolebús o un taxi. Es decir, esas son las medidas más estrictas. Con respecto a lo que me preguntas sobre los muertos, en general, aquí han muerto gente mayor, ¿verdad? Gente mayor. Este es un país con una población no tan mayor como, digamos, en Europa, donde la gente suele vivir casi hasta los 80 años de media, ¿verdad? O 75, aquí menos, pero de todas formas, claro, aquí han muerto bastante gente mayor y algunos adultos también, Algunos adultos también. Pero diríamos que más o menos en ese sentido parecido a
a la situación en otros países afectados por la pandemia. Muy bien, José Ignacio Ortega Basalo, corresponsal de la agencia EFE en Rusia. Ha sido un gusto charlar contigo y ojalá tengamos oportunidad de hacerlo nuevamente. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Por supuesto, será un placer y deseo salud para todos, tanto a este lado como al otro lado del océano. Igualmente para ti, allá en Rusia. José Ignacio Ortega Basalo, le decíamos ya, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio. Regresamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. En esta charla que sostenemos aquí en el estudio, doctor, hablamos entonces de la efectividad de la prueba PCR y en qué momentos suele ser una buena herramienta para el registro de casos. ¿Qué más se puede hacer y de qué otras herramientas se puede echar mano en materia de pruebas, doctor? Bueno, Belén, las otras pruebas que actualmente existen incluso ya en el mercado y algunas en desarrollo son las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos son útiles y tanto lo son en el escenario clínico como también lo son, y a partir de este momento van a adquirir mucho más peso para la definición de qué personas posiblemente fueron infectadas durante esta pandemia, porque la presencia de anticuerpos IgG pueden permanecer por más tiempo a lo largo de meses e incluso años después de un cuadro infeccioso viral y en algunos otros casos bacterianos también. La presencia de estos anticuerpos durante la fase temprana de la infección, unos de ellos conocidos como inmunoglobulina M o IgM, aparecen aproximadamente entre el 5º y el 7º día de iniciados los síntomas. Entonces, en aquellos pacientes que tienen COVID y que la PCR, por los motivos que comentamos hace unos minutos, resulta negativa, pero como médico sigues considerando la alta probabilidad de que tenga COVID porque tuvo un antecedente de contacto o de viaje a algún lugar de alta transmisión y porque los síntomas, los hallazgos radiográficos, tomográficos, etcétera, son muy orientadores. Tú realizas, además de la PCR, una prueba de IgM y esas dos pruebas de manera conjunta entre el 5º y el 7º día de los síntomas pueden elevar la sensibilidad que hablábamos de 70% con la PCR, la pueden elevar a 90%. Y como médico, como clínico, eso te genera una herramienta diagnóstica de mucho valor. Luego, decíamos que adicional al escenario clínico, ahora en el escenario epidemiológico, cuando tú identificas a poblaciones que tienen anticuerpos IgG contra el virus, lo que tú asumes es, ya tuvieron infección y además desarrollaron inmunidad. Bueno, pues estas personas seguramente con mucho menos riesgo ya pueden incorporarse a espacios laborales, ayudar a reactivar la economía y otro aspecto muy importante. Por ejemplo, en el personal de la salud, el grupo que desarrolla anticuerpos IgG, que se infectó sintomática o asintomáticamente y que ahora tiene anticuerpos IgG, es personal de la salud considerado como más protegido ya. Y otro escenario importante, dijimos que en las pandemias existen rebrotes. Vamos a suponer que en algún rebrote en algún lugar, región, país, estado, se necesita volver al aislamiento social porque el rebrote está pareciendo como muy intenso. Las personas que ya tuvieron infección y que tienen anticuerpos IgG seguramente no van a requerir de ese aislamiento social porque posiblemente la protección que tienen inmunológica ya no hará obligatorio para esas personas, para ese segmento. Son para todos los casos en donde pruebas de anticuerpos pueden tener
mucha utilidad. E insisto, antier, exactamente, la Organización Mundial de la Salud lo propuso como un mecanismo o como una herramienta de ayuda para volver a la normalidad o adoptar la nueva normalidad. Estas pruebas, doctor IgG, ¿en qué etapa del padecimiento son más efectivas? IgM e IgG son anticuerpos. Incluso hay pruebas que detectan también anticuerpos IgA. Pero para simplificar el asunto, los anticuerpos IgM son los primeros que se elevan entre el quinto y el séptimo día de iniciados los síntomas. Es decir, un poco más de iniciada la infección. Hay que recordar que tenemos un periodo de incubación. Empiezan a elevarse, tienen su pico máximo probablemente en el día 22 aproximadamente de la enfermedad, y luego empiezan a disminuir progresivamente, y es posible que no tengan una duración mayor a 2 meses. Pero los anticuerpos IgG empiezan a aparecer alrededor del día 10, tienen su pico en el día 14 o 15, y luego tienen la ventaja de permanecer positivos durante meses y en algunas enfermedades durante años. Esos son los anticuerpos que conocemos como anticuerpos de defensa, también se les llama neutralizantes. Son los anticuerpos que cuando se aplica una vacuna estamos retando para que se produzcan, para que al producirse de hecho permanezcan mucho tiempo en la vida. En algunas enfermedades vemos que empiezan a decaer. Conociendo que empiezan a decaer a cierto tiempo, por eso con vacunas existen las revacunaciones o los refuerzos cada determinado tiempo. Es para volver a retar al sistema inmune a que vuelva a producir anticuerpos. Ahorita, por ejemplo, hay la indicación en México de revacunación para las personas menores de 60 años y a partir de la adolescencia contra sarampión. Que tenemos un brote, ahí, por cierto. Un brote de sarampión. Muy bien, doctor, pues con esto nos vamos a la pausa. Regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, y existen nuevos brotes de casos de coronavirus en las naciones que reportaron la pandemia. Luego del escándalo de China, que rectificó en sus registros por enfermos y muertos por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud llamó a todas las naciones afectadas por el coronavirus a que revisen sus cifras de contagios y muertes lo antes posible. El país asiático reconoció que había subregistro del 50% de los casos en la ciudad de Wuhan, donde tuvo origen la pandemia. Además, según la Organización Internacional, la cifra de decesos por el nuevo coronavirus en todo el mundo podría ser mucho mayor a la reportada, debido a que las autoridades sanitarias de cada país cuentan a las víctimas mortales con métodos diferentes. Otro de los problemas para el conteo de víctimas es que muchas de las cifras oficiales sobre la pandemia incluyen solamente a los pacientes que habían sido diagnosticados con COVID-19 antes de su muerte, dejando fuera a los fallecidos a los que nunca se les practicó la prueba, que eran contados solo como sospechosos. Por ejemplo, según autoridades sanitarias de Brasil, esto está ocurriendo en ese país, donde aseguran que existe un subregistro en el número de fallecidos, mientras que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México aseguran que la pandemia por COVID-19 se ha extendido en todo el país, pero los casos no se han registrado debidamente, ya que se presentan como infección respiratoria aguda. En un comunicado, integrantes de la Coordinación de Investigación Científica de la institución aseguraron que en las últimas semanas se ha reportado un continuo incremento en casos de infecciones respiratorias agudas. El mismo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que no todo lo que se ve es lo que hay. La ciencia de la epidemiología desde hace
varias décadas, está convencida de que no todo se puede observar, por lo que expliqué al inicio. Entonces, en realidad es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve no existe. Y sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de voy a hacer pruebas a todos, voy a detectar todos los casos, y lleva a un error de interpretación, que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. En la mayoría de los países donde hemos visto distintos números de casos, que se cuentan por decenas de miles, en algunos pocos por centenas de miles, no es todo, no es todo, hay mucho más. ¿Cuánto más? Es difícil de saberlo porque no se utiliza un método de estimación, como el que he comentado de las encuestas, en donde se sepa por cada caso que vi en una clínica, en un hospital, cuántos no vi y por qué no los vi, por muchísimas razones. Según el análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las últimas semanas se ha presentado un incremento de más de 150,000 casos de infecciones respiratorias agudas en el país en comparación con el promedio de los años anteriores, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted la postura que ha asumido el Gobierno de México respecto precisamente a esta situación, la aplicación de pruebas. Vamos ahora hasta Honduras. Ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de la televisora STV Telebásica, a quien saludamos y escuchamos. Naomi, escuchamos tu información. Adelante. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Queremos comentarles que actualmente en Honduras, a pesar de tener alrededor de 660 casos confirmados, también nos alegra poder decir que 69 compatriotas se han podido recuperar. Sin embargo, lamentamos la pérdida de 61 personas debido al COVID-19. De los confirmados, 158 están hospitalizados y de estos 12 en estado grave y 8 en cuidados intensivos. Las medidas preventivas sobre la higiene siguen siendo recordadas a diario, así como el toque de queda absoluto por ahora hasta el 3 de mayo. Siguiendo las respectivas órdenes de salida por terminación de número de identidad para que los hondureños puedan abastecer sus necesidades. Como otra de las medidas tomadas por el gobierno, se han adecuado clínicas provisionales, en el caso de Tegucigalpa, el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se podrán atender al menos 200 contagiados en la etapa media del virus. También se cuenta con otros centros de aislamiento para quienes comienzan a presentar síntomas del COVID-19. En la capital del país se encuentra uno en la Villa Olímpica. De igual manera, se están adecuando en todos los departamentos del país. En el caso de San Pedro Sula, se acondiciona la sede de Expocentro como un lugar de aislamiento para pacientes con coronavirus. Podemos ver que este virus ha sacado lo mejor de los hondureños y del mundo entero, la solidaridad. Es por eso que el Gobierno de la República se hace presente con el programa Honduras Solidaria, que consiste en entregar alimentos de la canasta básica a los lugares más necesitados de nuestro país, así como a los lugares considerados de riesgo epidémico. Ya se han abastecido a más de 94,000 familias. También debemos mencionar el apoyo médico por parte de Cuba, que llegaron a nuestro país alrededor de 20 especialistas con una brigada para apoyar a nuestros médicos a combatir esta enfermedad. No podemos dejar de lado la donación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica de 26,000 pruebas para diagnosticar el virus, que se han repartido entre los laboratorios autorizados, incluidos laboratorios privados del país. De igual manera, el Gobierno de la República, en conjunto con la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, ha diseñado la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, en donde nosotros, Telebásica, como el canal educativo de Honduras, brindamos nuestros espacios para que los niños en todos los niveles educativos de todo el país puedan seguir recibiendo sus clases de manera virtual con la ayuda de sus padres o tutores, por medio de nuestros canales de televisión que hemos segmentado en dos. STV Telebásica 1, donde se transmiten las clases para séptimo hasta 12º curso y prebásica, y STV Telebásica 2, que se transmiten las clásicas de primero hasta sexto grado. De igual manera, los alumnos con acceso a Internet pueden encontrar todas sus clases en nuestras plataformas digitales de redes sociales, y de esta manera evitamos que los alumnos se atrasen en su educación por no poder asistir normalmente a sus clases en sus centros educativos. Es así como nuestro país avanza mediante esta crisis mundial. Para STV Telebásica informó Naomi Mesa.
Muchas gracias a nuestra compañera Naomi Mesa. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Mucho que hablar todavía del tema. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Una pequeña reflexión y el compromiso de retomar este tema porque hay mucha inquietud y también mucha controversia respecto a si se deben aplicar o no estas pruebas de manera masiva, doctor. Bueno, definitivamente estoy convencido, como lo está la mayor parte de personas que han estudiado el comportamiento de esta pandemia, de la realización de pruebas a mayor escala para personas, primero, con manifestaciones clínicas sugestivas de la enfermedad, personas con sospecha de la enfermedad. Segundo, para personas que han tenido contacto con personas con la enfermedad confirmada. Y posteriormente vendrán las pruebas de laboratorio que conocemos como pruebas de escrutinio masivo, que son ya de otra naturaleza, ya no son de PCR en tiempo real, sino las pruebas de anticuerpos para identificar qué porcentaje de la población y quiénes se infectaron y quiénes podrían tener inmunidad que sea de utilidad para el futuro. ¿Qué con quienes no se infectaron y no desarrollaron, por lo tanto, inmunidad? Tú me lo preguntabas en algún momento. Pues esas personas, esperemos que pronto tengamos una vacuna para que a través de la vacunación sea que la inmunidad proteja durante un periodo largo de tiempo. Y bueno, las vacunas, son 6 los prototipos de vacunas que están en este momento en desarrollo, con muy buenas expectativas, nada más están tardando mucho, probablemente más allá de diciembre. Pues esperemos que ojalá pronto haya esta pues solución de alguna manera. Doctor, muchas gracias como siempre y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Muchas gracias. Antes de despedirnos, en Bruselas se han implementado un proyecto para repartir tabletas o tablets para que las personas que se encuentran aisladas tengan contacto con sus familiares. En este garaje de Bruselas, los voluntarios del proyecto Link Up, ataviados con mascarillas y guantes, desinfectan tabletas electrónicas. Son jóvenes que desinteresadamente recolectan y reparten estos aparatos a hospitales de la zona donde hay cientos de personas aisladas por el coronavirus. Además, los voluntarios también se encargan de prestar apoyo técnico a las personas mayores que están confinadas en centros hospitalarios y quieren comunicarse con sus seres queridos. Lo explica Benjamin Rifón, el fundador de la asociación coordinadora del proyecto La Ruta de los Desafíos. Ayudar a los hospitales o al centro medical en mantener el contacto por la persona que está aislada por el coronavirus directamente o por las razones sanitarias. Uno de los hospitales que participa de esta iniciativa es el Erasme de Bruselas, cuyo departamento informático recibió una demanda de las enfermeras para que las familias pudieran hablar con los pacientes que se encontraban aislados en las UCIs y en las unidades de COVID-19. El jefe del departamento, Federico Martínez, explica que ya cuenta con unas 30 tabletas en el hospital, todas provenientes de donaciones, una iniciativa que asegura es muy bienvenida porque es un bonito servicio que ofrecer a los pacientes, que hoy se sienten menos solos gracias a estos voluntarios. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.